Ok, bueno, comenzamos la clase esta es la clase número 11 del curso de análisis de y diseño de experimentos industriales, no creo que es la 12 directamente, donde estamos viendo, sí, es la 12, donde estamos revisando, terminando de revisar, perdón, esta metodología para comparar dos alternativas o dos tratamientos, ¿ya? Y al respecto, como les decía, quería primero recordar el contexto de lo último que vimos, que se llaman estos análisis que son no pareados, ¿ya? Que es parte de las metodologías de dos tratamientos. Entonces tenemos el tipo no pareado, que fue el que vimos al principio, y luego tenemos el análisis pareado, que es el que sí vimos en la última clase, y se llama pareado porque somos capaces de identificar pares de datos que pueden ayudarnos a disminuir la variabilidad, ¿ya? ¿Por qué era todo esto de disminuir la variabilidad? Voy a hacer un breve recordatorio de lo que estábamos conversando para entender a qué me refería, ¿ya? Entonces nosotros teníamos la misión, ¿ya? De que teníamos que evaluar qué comportamiento, qué tipo de material era el que debiésemos escoger para formular un zapato que tuviese un desgaste mejor que el que tenía actualmente. Y eso lo íbamos a hacer cambiándole entonces el material de la suela al zapato, pasando entonces de un material original tipo A, que se llama, a un material alternativo polímero, en este caso tipo B. Entonces, básicamente, para demostrar que este material no servía, era mejor hacer este cambio y por lo tanto cambiar los zapatos, teníamos que demostrar básicamente que el B tenía un menor desgaste. ¿Ya? Entonces, hubo todo un procedimiento experimental que lo discutimos, que partía básicamente con la primera etapa, que era identificar qué podía afectar al desgaste, y entonces habíamos identificado que podía afectar, entre otras, aparte de la composición de la suela, el tiempo de uso, el tipo de uso, y bueno, varios elementos más que podían que podían afectar a los resultados. Entonces la idea era diseñar un experimento de tal manera de asegurarnos de que cuando obtuviésemos los resultados que nos permitieran comparar el desgaste obtenido con un tratamiento versus el otro, fuéramos capaces entonces de identificar que esa diferencia o esa mejora era solo debida a el cambio en el material de la suela y no debido a otros elementos que efectivamente pueden ingresar sesgo. Entonces habíamos decidido, ¿ya?, que lo que íbamos a hacer era escoger estudiantes de un colegio para que los resultados fueran replicables. Habíamos decidido también que para asegurarnos de que todos los niños y niñas tuviesen los dos tipos de zapatos, íbamos a darle a cada niño y niña los dos zapatos. Uno iba a ser con un tipo de material y el otro iba a ser del otro, para evitar el sesgo asociado a que hay muchas más personas que son diestras que zurdas. Íbamos entonces a aleatorizar la asignación del zapato. Ya en vez de decir que izquierdo va a ser al zapato A y derecho va a ser al zapato B, íbamos a atinar una moneda de cuál de las dos suelas iba en el pie izquierdo, y después de unos días medimos el desgaste, ¿ya? Y esto básicamente, lo que yo les comentaba, estos dos gráficos representan algo súper interesante, ¿ya? Porque el primer gráfico, el que les muestro a la izquierda, representa el desgaste en el eje vertical en función de cada niño, y cada estudiante, perdón, en el eje horizontal, niño y niña, ¿ya? Versus el gráfico que está a la derecha, donde básicamente nos olvidamos un poco de la persona y nos enfocamos fundamentalmente en el desgaste. Y olvidamos que estos vienen de distintas personas, ¿ya? Entonces, aquí hay, yo creo que la clave acá, la frase clave para identificar qué tipo de análisis es el que tenemos que hacer es, y nos mantenemos con esta información, que esto depende, que cada uno de estos datos viene en pares, porque viene de una persona que probó ambos tratamientos, y en ese caso entonces pensaríamos en un análisis pareado, o los datos no es necesario o no compete hacer este ordenamiento en pares. Y entonces, si fuese ese el caso, sería no pareado, ¿ya? Entonces, esta elección es clave, ¿ya? Y demostramos que, por ejemplo, en este caso en particular, si queríamos, por ejemplo, partir con esta primera forma, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, de un análisis no pareado, sabíamos entonces que teníamos que plantear un test de hipótesis, y este test de hipótesis no bueno, básicamente queríamos comprobar que el desgaste del zapato derecho era menor que el del zapato izquierdo. Entonces, si definíamos el delta mu, como por ejemplo mu A menos mu B, no tengo bien claro cuál es la definición, si me espero en un momento para que quede igual, habíamos definido que era mu B menos mu A, así era.
al revés. De todas maneras, de lo contrario, cambiaría el signo. Mu B menos mu A. Si hacíamos esa definición, ¿ya? Entonces lo que queríamos hacer era comprobar que el desgaste de B era menor que el desgaste de A, entonces definíamos que la hipótesis alternativa tenía que ser en este caso delta mu menor que 0. Porque si lo comprobábamos, si éramos capaces de rechazar la hipótesis nula, entonces probábamos que mu B era menor que mu A. Desgaste de B menor que el desgaste de A. Y recuerden que la hipótesis alternativa siempre es así. ¿Ya? Entonces, con eso hicimos un análisis, y ese análisis, no pareado en este caso, ¿ya? Que está acá, está definido y está resumido, nos indicaba algunas cosas que eran interesantes. Entonces yo voy a sacar todo esto de acá porque me interesa lo más relevante solamente. Lo primero era que el test de hipótesis, ¿no es cierto?, decía delta mu igual a 0, delta mu menor que 0. Entonces, bajo esa definición, teníamos que calcular, recuerden, primero calculábamos un T0 que era igual al delta X promedio menos el delta mu partido por, delta mu 0 en este caso, partido por el S del delta X promedio. ¿Ya? Y aquí efectivamente decíamos, bueno, reemplazamos en 0, este valor es un valor que lo podemos sacar de los datos experimentales, que es menos 0.41, y en el S del delta X promedio, lo que hacíamos era calcularlo utilizando esa ecuación que sabíamos, pues el S cuadrado agregado y luego el S AC agregado, raíz de 1NA más 1NB. ¿Ya? Y ahí obteníamos entonces esa ecuación. Y entonces con todo esto obteníamos este estadístico T0 que tenía este valor, 0.37. ¿Ya? Y este valor 0.37 representaba el equivalente en el eje T, pero del delta X promedio. ¿Ya? Ahí con esta varianza que está. Entonces, a partir de esto hacíamos la comprobación o el rechazo de la hipótesis nula y nos dábamos cuenta de que como el T crítico era menos 1.73, ¿ya? Y sabíamos entonces que si, esto veíamos la tabla del test de hipótesis, decíamos si el T0, ya en este caso, es mayor o igual al T crítico, que en este caso era menos 1.73, entonces no podíamos rechazar H0. Y nos dábamos cuenta de que así era, porque acá estaba el 1.73 y esto es menor o igual, en este caso, al 0.37. Negativo. Entonces con eso decíamos, no podemos rechazar H0, por lo tanto no podemos comprobar H1. Vamos a poner acá que no lo podíamos comprobar. ¿Y qué implicaba eso? Que no había evidencia de que el desgaste de B sea, en este caso, menor que el desgaste de A. Ese era todo el análisis que habíamos hecho. Pero aquí tenemos que identificar una cosa. El que diga que no hay evidencia no es al azar, tiene un motivo. Y ese motivo es que, si observan, miren, fíjense acá, la diferencia del promedio, me voy a fijar solamente en esto amarillo, la diferencia de los promedios es menos 0.41, o sea, existen en promedio 0.41 milímetros de diferencia entre el desgaste de B y el desgaste de A favor del desgaste de B, o sea, mejora el desgaste con la suela B. Entonces, si nos fijáramos solamente en el promedio, diríamos, oye, efectivamente este valor no es 0, es distinto de 0. ¿Ya? Pero, como sabemos después de varias clases, no podemos hacer solamente ese análisis, porque tenemos que llevarlo hasta la población. Y para llevarlo a la población usamos la dispersión. Y la dispersión está acá abajo. ¿Ya? Entonces, si yo tuviese una dispersión, imagínense, baja, ¿ya? Lo que va a pasar es que este 0.41 va a crecer, se va a acentuar. Tener dispersiones bajas nos permite entonces ganar resolución, porque este 0.41 de diferencia en promedio es despreciable si tengo una dispersión muy grande de datos, si tengo los datos muy ruidosos. ¿Por qué? Porque voy a dividir por un número muy grande. Entonces, ese 0.41 se va a diluir y va a estar más cercano a 0. Pero imagínense ustedes que en vez de haber tenido esta dispersión de 1.11, hubiese tenido una dispersión de 0.5. Si hubiese hecho eso, entonces el T0 hubiese sido un valor igual a menos 0.82. ¿Ya? Y ese 0.82 es más grande que el 0.41. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir con esto es que a medida que vamos disminuyendo el ruido o la dispersión de los datos, no de manera artificial, por supuesto, por ejemplo, utilizando mejores instrumentos o, como vamos a ver,
el análisis adecuado, lo que va a pasar es que el valor del delta X promedio va a ir acentuándose. Y podría llegar a un punto incluso donde pasamos desde esta situación donde tenemos un T crítico más chico que el T0 a un T crítico más grande que el T0, debido solamente a esta disminución del ruido. ¿Ya? Entonces, por eso es porque se habla de no hay evidencia, porque fíjense que aun cuando yo tengo una diferencia que es menor que 0, la dispersión de los datos no me permite comprobar o decir fehacientemente que esa diferencia es significativa. Esa es como la idea, ¿ya? Del concepto de no hay evidencia. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, bueno, pero si observamos, esto realmente, aquí está, bueno, toda la explicación del método, si observábamos lo que había era un análisis que podíamos hacer al procedimiento experimental que indicaba que realmente los datos vienen en pares. Y cuando hacemos este análisis donde los datos vienen en pares, donde cada uno de esos círculos azules representa una niña o un niño al cual se le puso zapatos A y B, ¿ya? Lo que sucedía era que un análisis dentro de cada niña o niño, dentro de cada estudiante, estos deltas que podemos hacer acá, disminuyen el ruido. Y digámoslo bien, disminuyen la dispersión. ¿Por qué van a disminuir la dispersión? Fundamentalmente porque entre ellos, ¿ya? O sea, entre cada zapato, dentro de cada estudiante, lo que hacemos es bloquear una variable extra. Y esa variable extra que bloqueamos es, en este caso, el sedentarismo. El estilo de vida que tiene cada una de las y los estudiantes. Y ahí en ese caso vamos a observar que al hacer una diferencia dentro de cada estudiante, lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir la variabilidad. Y se justifica por el hecho de que estamos con esa diferencia, primero hacemos la diferencia, lo que estamos haciendo es bloquear una variable que aumenta de manera artificial el ruido de mis datos, la dispersión de los datos. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que hicimos, y ese es el análisis pareado, esa es la idea del análisis pareado, ya donde básicamente el análisis pareado consiste en identificar los datos cuando vienen en pares, entonces primero hacer una diferencia, y entonces trabajar con una variable auxiliar, que es la diferencia de los datos entre cada par de ellos. Y entonces, luego, esta columna trabajarla mediante un test de hipótesis o método de intervalo de confianza. Y ahora esta comparación de dos tratamientos no es otra cosa que la comparación de una sola variable, que es la diferencia de dos variables, la cual se le saca un promedio, en este caso sería, para hacerlo así bien, sería una diferencia promedio, en este caso obtenida con 10 estudiantes, la cual tiene una desviación estándar, que cuando la dividimos por raíz de 10, obtenemos entonces el S de 10 en promedio, y con eso entonces usamos el test de hipótesis, tomando en consideración que ahora los grados de libertad ya no van a ser la suma de A y B, sino que van a ser los grados de libertad de las diferencias de estos 10 valores, o sea, sería en este caso 9, porque tengo 10 diferencias. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante es como bien estándar, es lo mismo que habíamos visto antes de comparación de dos tratamientos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería? Primero uno hace la diferencia y a partir de eso entonces obtiene hace el test de hipótesis. ¿Ya? Entonces me salto un poco los datos y efectivamente con eso, no voy a saltar esta parte porque aquí habíamos quedado al principio, plantearíamos el test de hipótesis que va a ser igual a lo que haríamos en una sola variable, porque estamos trabajando solo con la columna de las diferencias. ¿Ya? Y como estábamos trabajando solamente con una columna, ahora usamos un test de hipótesis como los que hacíamos antes de ver comparación de dos tratamientos. Y en este caso, fíjense que sería este. Sería la media de las diferencias entre B y A, o sea, esto que estamos viendo acá solamente, pero ahora su media, va a ser menor que 0, ¿ya? Eso sería lo que queríamos comprobar, que es análogo a lo que estábamos haciendo antes con el delta mu menor que 0. Pero noten que ahora lo que hacemos no es hacer una diferencia de los dos promedios, sino que lo que estamos haciendo es promediar las diferencias, que es primero restar y luego promediar. Y acá es primero promediar y luego restar. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, esta media poblacional de las diferencias tiene el mismo significado, o tiene un significado análogo del delta mu, en el sentido de que el H1 vuelve a ser el mismo. O sea, es un test de hipótesis de un lado y lo vamos a comparar con 0. ¿Ya?
Lo único que cambia es que ahora lo que vamos a hacer es que trabajar solamente con esta columna de datos. Y sería analizar un test de hipótesis tradicional. ¿Ya? Y básicamente va a aplicar lo mismo. Acá lo que les comentaba, acá sacamos el promedio de los datos, sacamos el SDD, lo dividimos por raíz de n, que va a ser el dato que está ahí. Y entonces con toda esta info obtenemos el T0 y lo comparamos con el T crítico. En este caso el T crítico con grados de libertad igual a n-1, o sea, 9. ¿Ya? ¿Y qué vamos a observar ahora? Que es lo interesante de esto, es que fíjense que el valor de la diferencia de los promedios es igual al delta X promedio, porque da igual cómo promediemos, la diferencia de los promedios nos va a dar lo mismo, ¿ya? Pero ahora noten que cuando yo hago este análisis, la dispersión de los datos me dice que el S, la desviación estándar de los datos, es 0.39 milímetros. Y cuando aplicamos el teorema del límite central, o sea, cuando dividimos por el raíz de n, que en este caso n es 10, este valor cae hasta 0.12. ¿Ya? Y cuando yo hago este análisis ahora con el valor del T0, ¿ya? Voy a darme cuenta que antes, cuando estaba haciendo un análisis no pareado, era menos 0.37. Y ahora, con el mismo menos 0.41 que estaba acá, en ambos casos era lo mismo, pero ahora con una dispersión ya de datos en el cual se le ha eliminado el ruido asociado al sedentarismo, a la diferencia del sedentarismo, obtenemos un T0 que pasa de ser menos 0.37 a ser menos 3.35. ¿Por qué? Porque divido por un número que es más pequeño, porque lo que estoy haciendo es que, ajustando mi resolución, eliminando ruido que no existe realmente, o sea, que puedo bloquearlo, que puedo removerlo de la desviación estándar. Si se acuerdan, esta desviación estándar antes era 1.11 y ahora es 0.12, y la diferencia entre ellos fundamentalmente cuando hacemos un análisis pareado, o sea, cuando eliminamos el ruido asociado a la diferencia de los sedentarismos. Y observamos ahora que si comparo con el T crítico, que ahora el T crítico cambia también, pues antes era menos 1.73 y ahora es menos 1.83. ¿Por qué? Porque aun cuando mantenemos en este caso la certeza, o sea, el índice de certeza va a ser 95% igual, ahora en vez de tener grados de libertad totales, que eso era lo que había antes, 9 más 9, 18, ahora solamente tenemos 9 grados de libertad. ¿Por qué? Porque estoy considerando solamente 9 datos, no estoy considerando los 20 datos. Ya, entonces, los 20 datos que antes ocupaba todos para hacer el análisis no pareado, ahora no lo hago. Ya, por eso entonces hay un cambio obvio en el valor del T crítico, pero igual, o sea, el hecho de haberle quitado el ruido a los datos, eliminando la componente de la diferencia en el estilo de vida de los estudiantes, me permite entonces obtener una respuesta distinta, porque ahora nos damos cuenta que podemos rechazar H0, por lo tanto H1 es cierta. ¿Ya? Y entonces lo que decimos aquí es que mediante un test pareado, ¿ya? Bloqueamos la variable estilo de vida del estudiante y de la estudiante, y en este caso aquí sí podemos inferir esto. ¿Ya? Entonces, no es que los dos resultados sean contrapuestos. Pasa que en el primer caso decíamos que no había evidencia que demostrara que B era mejor que A, pero no existe esa evidencia, y yo les comentaba, tenía que ver fundamentalmente con que el ruido de mis datos, que estaba representado ahí abajo, no me permitía decir que el menos 0.41 era realmente importante o significativo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de lo que hay detrás de un análisis pareado. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden revisar en las PPT que vienen a continuación una pequeña comparativa de esto, porque por un lado, test pareado, dice que H1 es cierta, y en el otro caso dice que no puedo rechazar H0. Entonces, no es que existan contradicciones, ¿ya? Sino que básicamente el valor de la desviación estándar, ya que está ahí abajo, que me permite calcular el T0, afecta directamente a la significancia o la magnitud que tiene el valor de la diferencia de los promedios o el promedio de las diferencias. Entonces, como es el mismo valor, ese menos 0.41, ese menos 0.41 iba a ser realmente importante si es que tengo datos que son poco dispersos, o no va a ser importante si es que tengo datos que son muy dispersos. Entonces,
es clave identificar cuándo uno tiene que hacer un análisis, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende esto? Este valor del S promedio, fundamentalmente de identificar si es que existen fuentes de variabilidad externas, para identificar, por supuesto, si hay que hacer un análisis pareado o no pareado. Hemos bloqueado todas las variables, hemos aleatorizado de manera adecuada las variables, ¿es posible generar bloques de pares para poder hacer análisis pareado? ¿Es el instrumento lo más adecuado para hacer mi análisis? ¿El número de datos que tengo es adecuado? Porque noten que acá también está metido el número de datos. ¿Ya? Porque ya sea en el análisis no pareado, donde tengo el S agregado, 1NA más 1NB, o en el caso del análisis pareado, donde tengo el S de las diferencias promedio como S de las diferencias partido por raíz de n, lo que observamos es que si aumentamos el número de datos, o en este caso el número de datos de A y el número de datos de B, lo que va a pasar es que ese denominador va a disminuir. Entonces, es posible también de que si observamos que estamos justo en el límite entre rechazar o no H0 y H1, podemos proponer hacer más experimentos para identificar si es que realmente ese límite se mantiene o puedo entonces estar en una situación donde la evidencia de los datos dice que puedo rechazar H0. ¿Ya? Entonces, aquí hay un hint que es el que quiero usar para el ejercicio que quiero hacerles del certamen, que tiene que ver con cuándo podemos detectar que debiésemos aplicar un análisis pareado. Ya esto es básicamente para el certamen, pero recuerden que esto, la idea es que lo aprendan a aplicar también en la vida de investigadores e investigadoras que van a hacer, de innovadoras e innovadores que van a hacer. Entonces, aquí hay una especie de hint que dice, identifiquen si dentro de las variables aleatorizadas, en este caso aleatorizamos a los y las estudiantes que van a estar dentro en el experimento, existe alguna la cual se bloqueó de manera parcial, en el sentido de decir, le puse 2 zapatos a cada estudiante, entonces, si bien todas y todos los estudiantes tienen distintos grados de sedentarismo, por lo tanto yo aleatorizo, escogiendo 10 estudiantes al azar, bloqueo el efecto de ese sedentarismo entregando 2 zapatos distintos a cada uno de los estudiantes, ¿ya? Entonces, son aleatorizadas en la experimentación, pero hay experimentos en los cuales la variable aleatoria, en este caso el grado de sedentarismo, se mantiene fija. Y entonces esa variable permite someter entonces cada uno de los individuos a estos 2 tratamientos. Entonces, por ejemplo, el de los zapatos, la persona. También hay otro ejemplo que es que el tipo de materia prima, por ejemplo, no alcanza para hacer en experimentos. Entonces se preparan muestras más chiquititas, las cuales se dividan en 2 partes para someterlas a ambos tratamientos. Ahí también hay un análisis pareado, ¿ya? Y básicamente lo que tenemos que responder es, y como una parte más gráfica, si tiene sentido restar todos los resultados del tratamiento A con los del tratamiento B. Porque si tiene sentido, entonces el análisis es no pareado. ¿Por qué? Porque básicamente restar todos los resultados de un tipo de tratamiento con otro es equivalente a restar los promedios. Mientras que si no tiene sentido restar todos los datos de A con todos los datos de B, ¿ya? O sea, si no tiene sentido restar a la estudiante que le gusta jugar al fútbol con la estudiante que le gusta jugar videojuegos, entonces el análisis es pareado. Entonces, esas son distintas pistas que les pueden servir. ¿Ya? Y bueno, y acá está lo que quiero comentarles finalmente, que con otros test de hipótesis el análisis es equivalente. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, ¿ya? Yo quisiera mostrarles cómo se ve esto en un ejemplo, ¿ya? Que es el que les mandé ayer. Ya que bueno, aquí me voy a saltar todo lo que aparece acá, que tiene que ver con, bueno, este es un certamen, es el certamen del semestre pasado, ¿ya? Que tiene una pregunta. ¿Ya? Y la pregunta tiene una gran parte que tiene que ver con revisar contexto para poder entender lo que les estoy contando. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer es revisar fundamentalmente esta parte, que es la que me interesa, y ver si es que alcanzamos a los cálculos. Si no, los cálculos lo podemos revisar en un video próximo. Entonces, lo primero es hablar acerca del contexto, en este caso de este problema que queremos resolver. El contexto es clave porque nos identifica dónde estamos aplicando estas herramientas y cuál es la mejor forma de aplicarlas. Es súper importante aprender a leer,
¿Ya? Entonces, básicamente, acá dice que existe un equipo de investigadores que se encuentra estudiando mejoras para un determinado proceso, en este caso, biodiesel. Entonces, tenemos un proceso que lo que hace es producir biodiesel. Entonces, de este proceso tiene adentro una reacción, que es una reacción que necesita ser catalizada, ya que corresponde a una reacción de obtención de biodiesel que se conoce como la reacción de transesterificación. Entonces, esta reacción necesita ser catalizada y la materia prima debe tener un bajo contenido de agua y de ácidos grasos libres. ¿Ya? Entonces, tenemos una materia prima, la cual tiene ciertas características que tiene que cumplir. En este caso, bajo contenido de agua y de ácidos grasos libres, ya que si es que están esos presentes, se produce un compuesto indeseado que corresponde a una impureza, la cual es conocida, una de ellas es el jabón y glicerol. Ellas degradan la actividad de los catalizadores, por lo tanto, tener materias primas con poco, en este caso, ácidos grasos y agua, ayudan a mejorar la vida del catalizador, porque evitamos la formación de impurezas. Entonces dice, el producto de la reacción, en este caso este biodiesel, ya que tiene asociada esta impureza, se purifica en una etapa de ultrafiltración, o sea, luego viene una etapa de ultrafiltración, la cual separa el biodiesel de la materia prima que no reaccionó y las impurezas. Entonces en la ultrafiltración va a aparecer el biodiesel y acá van a estar las impurezas. ¿Ya? El permeado de la membrana, ya que es lo que sale de la membrana, corriente rica en biodiesel, se purifica en procesos posteriores. Así que el biodiesel se va por una corriente que se llama permeado y se va a etapas posteriores. Mientras que el retenido de la membrana, este es el retenido, corriente que contiene principalmente materia prima sin reaccionar, ya entonces, junto con las impurezas, entonces tenemos impurezas y tenemos materia prima que no ha reaccionado, se recircula al reactor. Entonces, considerando que es muy costoso tratar la materia prima para removerle el agua y los ácidos grasos libres, ya porque aquí habría que intentar tratar esto e intentar tratar también esta materia prima para intentar remover esas impurezas e intentar remover también los ácidos grasos y el agua. Entonces, se está estudiando la implementación de un nuevo proceso para la producción de biodiesel, denominado nueva metodología, ¿ya? Que de acuerdo a la información disponible a partir de ensayos preliminares, ha demostrado una reducción en la concentración de impurezas en solución respecto al proceso de transesterificación. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que en la reacción vamos a tener al parecer dos alternativas. Una que es la original, que se llama transesterificación, y la otra es una nueva metodología. Y ambas podrían ser entonces candidatas a aplicarse en este proceso para la parte de reacción química. Entonces, de acuerdo a la información teórica que se dispone, la reducción en la concentración del jabón y el glicerol con el proceso NM se puede explicar por dos reacciones, en este caso adicionales a la producción de biodiesel, que lo que hacen es capturar las impurezas presentes en solución, formando un precipitado que se remueve en la etapa de ultrafiltración. O sea, básicamente, acá que existía jabón, y en este caso lo otro es el glicerol, jabón y glicerol en solución, con el nuevo proceso, que es el proceso de la nueva tecnología, nueva metodología, eso que está en solución se transforma, parte de eso, en precipitado. Entonces eso es una buena idea, porque de esa forma en la ultrafiltración vamos a poder sacar también como un precipitado que va a diferenciarse de la materia prima que no ha reaccionado todavía. Ya. Entonces en la figura 1 se muestra el diagrama simplificado del proceso productivo, en donde se puede observar la etapa de reacción. En este caso, la etapa de reacción está crude biodiesel, el retenido, aquí está, heat and equipment, está acá. ¿Ya? Donde aquí está la parte y aquí estaría la materia prima. Entonces, básicamente, acá es donde vamos a implementar las dos reacciones distintas, ya sea con la transesterificación o con la nueva metodología. ¿Ya? Que son las dos que vamos a probar. Ok, entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con esto. Aquí está el retenido, que es el que se devuelve, y acá está el purificado, que se va a etapas posteriores. Entonces, este es el proceso de un estudio. Entonces, para evaluar la pertinencia técnica, ya de si usamos o no esta nueva si modificamos el proceso o no, recuerden, estamos con algo y vamos a modificarlo, estamos estudiando la modificación.
Desde el proceso actual TE al nuevo proceso NM, es necesario identificar si se observa una reducción cuantificable en la concentración de impurezas para las condiciones de operación. O sea, si realmente merece la pena cambiar de una reacción a otra. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración que las características de la materia prima que se trata en la planta son muy variables, y eso es súper importante, ese dato es súper clave, porque básicamente tenemos el proceso, vamos a poner proceso el proceso de reacción, finalmente que es el que nos interesa. Esta materia prima, ya que tiene impureza, que tiene agua y que tiene ácidos grasos libres, AGL por ejemplo, es muy variable las características de la materia prima, fundamentalmente porque el biodiesel se puede producir usando materia reutilizada, materia prima reutilizada, aceites que usan en la casa, que ya están usados, etc. Entonces la materia prima no es una sola, no la saco de un bote, la cual, y por lo tanto tiene solamente una calidad, sino que depende del batch que me toca hacer, es el tipo de materia prima que hay. Entonces te dice que considerando que la materia prima es muy variable, ¿ya? Porque son materias primas provenientes de un proceso de reciclaje y reutilización, se plantea realizar experimentos que consideren esta diversidad, si quieren, y permitan evaluar si realmente el proceso NM reduce la concentración de jabón y glicerol en el producto con respecto a la tecnología actual. Entonces, de acá entonces tenemos nuevamente los dos procesos que queremos estudiar, TE y NM, y lo que vamos a evaluar para estas distintas condiciones de materia prima es la concentración de las dos impurezas, en este caso del jabón y del glicerol. Y queremos entonces evaluar si es que este nuevo cambio, este cambio que queremos proponer, afecta a esta variable. ¿Ya? Por lo tanto, de acá tendríamos que comenzar a identificar cuál sería un candidato a ser variable dependiente. En este caso serían las dos composiciones, composición de jabón y composición de glicerol. ¿Ya? Y de inmediato podríamos identificar cuáles son las variables que queremos probar, identificando al menos los tratamientos. En este caso tendríamos tratamiento 1, que sería, o tratamiento A, que sería la transesterificación, y tratamiento B, que sería la nueva metodología para la reacción química. ¿Ok? Entonces, con respecto a eso, para lo anterior se planifica el siguiente procedimiento experimental. Acá está toda la información que nos va a permitir identificar qué análisis es el que vamos a hacer. Entonces, acá tenemos un procedimiento experimental que nos va a permitir identificar si es que existe efecto cuando cambiamos el tratamiento A al B respecto a nuestra variable dependiente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento experimental que vamos a hacer? El cual se puede complementar como una figura que como que apoya los pasos del procedimiento experimental. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, y es clave, es esto, miren. Que las características de la materia prima que se trata en la planta son muy variables, y lo que queremos hacer, ¿ya?, es que vamos a realizar un experimento que considere la heterogeneidad en el contenido de agua y ácidos grasos libres de las materias primas. O sea, nuestra materia prima tiene que ser distinta porque queremos someter el estudio, o queremos evaluar el estudio que sea válida en las distintas condiciones de operación del proceso, lo que implica ponerse en distintos escenarios, que son básicamente los escenarios que esperaríamos en planta. Entonces dice, lo primero es, a partir de un análisis de datos históricos de las composiciones de agua y ácidos grasos libres en la materia prima, ¿ya? O sea, fuimos a una hoja donde estaban anotados de la materia prima, teníamos anotado, por ejemplo, para cada día de operación, hasta N datos, por ejemplo, muchos días históricos, teníamos identificado el contenido de agua y el contenido de ácidos grasos libres. Teníamos la composición de la materia prima. Anotados porque, bueno, teníamos esa información. Entonces lo que hicimos fue, a partir de esto, hacer una división que representara 10 escenarios posibles. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a definir esos 10 escenarios de tal manera que representen las condiciones más frecuentes para las composiciones de dichos compuestos. O sea, de aquí, un spoiler, lo vamos a hacer con un histograma. Y este histograma es un histograma en 2 dimensiones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la parte multivariable. ¿Ya? Pero básicamente lo que hicimos fue identificar 10 pares de mezcla entre agua y ácidos grasos libres, ¿ya?, que representan las 10 combinaciones más frecuentes, ¿ya? O sea, con un histograma. ¿Ok?
Entonces, para cada uno de estos escenarios, o sea, para cada barra, lo voy a ir complementando con esto. Entonces, fíjense que acá están los datos históricos. Entonces, lo que hicimos fue sacar una base de datos, ¿ya? Los datos históricos, entonces, construir un histograma, donde este histograma representa la concentración de ácidos grasos volátiles y la concentración de agua para, en este caso, muchos datos históricos, y entonces transformarlo en un histograma y escoger las 10 barras que tienen mayor altura. Y eso les voy a llamar escenarios. Y esas 10 barras que tienen la mayor altura, entonces, es la combinación ácido graso, agua, que tienen mayor frecuencia de aparición con mi dato histórico. ¿Ya? Entonces eso le llamo escenario y voy a escoger los 10 más representativos, los 10 más frecuentes. ¿Ya? A continuación, dice, para cada escenario identificado en el paso 1, ¿ya? O sea, para las 10 combinaciones, fíjense que acá entonces tengo una combinación AG, H2 ácido graso libre, H2O, desde 1 hasta 10. Entonces, para esas combinaciones, vamos a replicarlas en el laboratorio. ¿Cómo las vamos a replicar? Vamos a preparar una solución de 20 litros con la composición de agua y ácido graso correspondientes. O sea, para cada uno de estos escenarios voy a preparar una solución de 20 litros, que es lo que aparece acá como paso 2. O sea, tenemos para el escenario 1 voy a preparar la solución 1. Para el escenario 10 voy a preparar la solución 10, la cual difieren entre ellas en las características iniciales, porque cada una de ellas representa un escenario distinto, escenario 1 hasta el escenario 10. Y ella, cada una de ellas, representa distintas combinaciones de características de la materia prima que yo esperaría obtener, obtenida con información histórica. Entonces, lo que vamos a hacer también es identificar cada solución con un número correlativo, desde 1 hasta 10, usando una determinada nomenclatura. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque como todas las muestras son distintas, ya tenemos que asegurarnos de generar trazabilidad. Y para asegurarnos la trazabilidad y hacer un estudio ciego, la persona que va a hacer el experimento no sabe qué composiciones hay allá adentro, lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar muestras, ¿ya?, con esa nomenclatura, del S1 y al S10. Y yo voy a guardarme una hoja donde voy a generar la trazabilidad, donde voy a tener la relación entre cada una de la nomenclatura que voy a usar y la composición, la cual generó esa dilución, la composición de las materias primas. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo me quedo con esa información y el resto, entonces, entonces eso aparece ciego para todo el análisis experimental que vamos a hacer. Entonces, luego lo que vamos a hacer es separar en dos partes iguales cada solución preparada en el paso 2 y vamos a identificarla con una letra A y B, respectivamente, usando una nomenclatura adicional que básicamente es para cada solución. Vamos entonces a definir, la vamos a dividir en dos y vamos a entonces identificarla como A y B. Entonces acá está el paso 3, que es para cada una de estas soluciones, la vamos a marcar con un superíndice A y un superíndice B, que representará entonces la mitad de la solución I y la otra mitad de la solución I. Y eso es para las 10 soluciones. O sea, de acá entonces voy a tener 20 matraces. Ya 10 van a estar con el SIA y 10 van a estar con el SIP. Hasta 10 y de 1 hasta 10. ¿Ya? Y entonces, si seguimos revisando, luego en una planilla de cálculo vamos a asignar un número aleatorio a la solución, a las 20 soluciones. Ya vamos a poner entonces del S1, las podemos ordenar del S1 al S10 para A, luego del S1 al S10 para B, y luego vamos a asignarle números aleatorios y los vamos a ordenar de menor a mayor. Y le vamos a asignar un número correlativo n asociado a este ordenamiento. Y ese número n va a representar de ahora en adelante el orden de cómo se va a realizar las corridas experimentales. O sea, vamos a aleatorizar en qué orden se van a aplicar las corridas experimentales. Entonces, de esta forma, ese IJN, en paréntesis, corresponderá, en este caso, a la solución preparada con una materia prima I, que viene de cada uno de los escenarios, la cual será sometida al proceso J, cuyo experimento se realizará o se realizó en el orden N. O sea, básicamente el paso 4 está descrito acá. Entonces, fíjense que pusimos, por ejemplo, las ordenamos en orden correlativo, en este caso, otra forma de ordenarlo que es S1A, S2B. Es S1A, S1B, S2A, S2B. Así,
ordenarla inicial, asignar un número aleatorio a este primer ordenamiento, ordenar el aleatorio de menor a mayor, y entonces luego de eso va a quedar entonces desordenado esto que está acá, o va a quedar ordenado de una manera aleatoria. Y entonces a ese nuevo ordenamiento agregar, definir un número correlativo del 1 hasta el 20, y eso entonces va a representar en el orden que vamos a hacer las corridas experimentales. Entonces acá, por ejemplo, sería, ¿cómo se leería esto? La solución que viene de la solución que viene del escenario 7, que va a ser sometida al tratamiento B, va a ser la primera en realizarse. Luego, la solución que viene del escenario 5, ¿ya? Que va a ser sometida al tratamiento A, va a ser la segunda en realizarse, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, para luego, para n igual 1 hasta 20, o sea, para todas las soluciones, someter la solución SIJ, paréntesis n, a la reacción de producción de biodiesel aplicando el método TM si J es A o NM si el J es B. O sea, aplicar el procedimiento. Registrar las concentraciones en solución una vez concluida la reacción química. Y replicar entonces esto para todos. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo último está acá, que es para cada una de estas órdenes que están aleatorizados, entonces aplicar la reacción correspondiente, ya sea A o B. Entonces, luego, con el resultado final, medir las concentraciones de la variable dependiente. En este caso, la concentración de jabón y la concentración de glicerol. Y básicamente con eso resolver. Aquí dice este diagrama que nos permite apoyarnos. Entonces, todos los resultados de los experimentos, siguiendo el orden de la experimentación, se muestran en la tabla 1 al final de este documento. Me voy a saltar hasta llegar a la tabla 1, y aquí está. Entonces, aquí está los resultados donde pueden observar que en este caso aquí está, por ejemplo, la solución inicial, en este caso la solución inicial 4 del escenario 4, que fue la primera en resolverse, en experimentarse, y esta fue sometida al tratamiento A. Entonces, la segunda en orden experimental corresponde al escenario 7, que también fue con A, y así sucesivamente. Entonces, de acá que podemos identificar, así como, que si, por ejemplo, yo veo este 4 que está ahí y lo relaciono con este 4 que está ahí, entre esos dos valores que les muestro en amarillo, hay algo que se mantiene constante, que es la característica de la solución. En este caso, solución del escenario 4, que tiene una composición determinada de ácido graso libre y de agua, ya la cual es igual en ambas soluciones. Pero una fue sometida al tratamiento A y la otra sometida al tratamiento B. Y ahí están las determinadas composiciones obtenidas, ya que estas serían las variables dependientes. Perdón. Entonces, a partir de esto nos valen un montón de preguntas. Quisiera preguntarles si hasta acá se entiende la idea general asociada a este diagrama. ¿Tienen dudas? ¿No? Tengo aquí un chat que me dicen, tengo que verlo. Se entiende, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Efectivamente. Ya, qué bueno que se entiende. Porque le dediqué harto tiempo a esta explicación. Profe, Dime, Francisco. una consulta. Dígame. En el paso 2, el tema de los escenarios, no recuerdo bien, era solamente según la composición. Sí, sí. Lo que yo hago acá es definir 10 soluciones iniciales distintas, cada una de ellas asociada a un par de composición ácido graso libre, agua, que van a como definir una característica esperada de mi materia prima. Entonces, Francisco, efectivamente, cada uno de estos escenarios tiene como diferencia el contenido de agua y ácido graso libres. Ah, ya, Es gracias. un par de concentración de agua ácido graso libre distinto. Y eso fue escogido a partir de datos históricos. Entonces, estos escenarios representan las 10 combinaciones agua, ácido graso libres, más frecuentes. ¿Ya? Porque la idea es hacerlo representativo de lo que pasa. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Súper, perfecto. ¿Por qué me doy la lata de explicar todo esto? Porque esto va a responder a todas las primeras preguntas y ahí nos va a permitir luego llegar a un análisis. Entonces, fíjense lo que aparece acá, los vamos a ir conversando con esto mismo a partir de estas preguntas. Lo primero que nos dicen es, a partir del procedimiento experimental y el proceso descrito, o sea, de todo el contexto inicial, identificar las variables dependientes. ¿Ya? Entonces, casi siempre partimos por ahí. ¿Ya? Entonces, si observamos, lo que queremos hacer es evaluar el efecto que tiene
dos tratamientos sobre una o unas variables dependientes, ¿ya? En este caso, el objetivo de nuestro estudio es identificar si con una nueva reacción somos capaces de reducir la composición de jabón y de glicerol. Entonces, como queremos identificar algo que afecta a la composición y al glicerol, es de esperar entonces que la variable dependiente en estudio, que es la que vamos a evaluar cómo afecta a ella nuestras decisiones, correspondiera entonces a la composición de jabón y la composición de glicerol al final de la experimentación y en este caso en solución. Esa sería la primera respuesta, ¿ya? Porque de esa forma entonces evaluaríamos el efecto que tienen los distintos tratamientos. Luego nos dicen que identifiquemos la variable controlada, ¿ya? Y para esto tenemos que acordarnos que las variables controladas son parte de un conjunto de variables que se llaman variables independientes, que son aquellas que están asociadas a lo que yo tengo que definir antes de experimentar, ¿ya? Y estas variables independientes que yo tengo que definir antes de experimentar estaban divididas en controladas, bloqueadas y aleatorizadas. Y nos preguntan en particular por la variable controlada. Entonces, la variable controlada es aquella con respecto a la cual yo quiero evaluar si tiene efecto sobre la variable dependiente. Entonces, desde ese punto de vista, la variable controlada debiese ser, espero que lo estén pensando, ¿ya? Porque me di la lata de explicarles todo esto, debiese ser la reacción, pues el tipo de reacción. Porque vamos a probar dos tipos de reacciones distintas, o sea, vamos a generar dos grupos de experimentos, en este caso de 10 experimentos cada uno, que van a ser sometidos cada uno de ellos a dos reacciones distintas. 10 materias primas a la reacción de transesterificación, que sería tratamiento A, y 10 experimentos, que sería materia prima sometida a una reacción NM, que sería el tratamiento B. Entonces, la variable controlada va a ser el tipo de reacción, y el valor de la variable controlada va a ser para un grupo reacción de transesterificación y para otro grupo reacción NM. ¿Ok? Porque eso es en este caso. ¿Por qué justificamos la respuesta de esta forma? Porque lo que queremos hacer es evaluar el efecto que tiene el tipo de reacción sobre la variable dependiente, y para eso entonces generamos, justificando la respuesta con respecto al procedimiento experimental, generamos dos grupos de 10 datos, los cuales tienen como diferencia entre ellos el tipo de reacción que vamos a implementar. O sea, controlamos la variable manteniéndola fija en un conjunto de experimentos y en el otro conjunto de experimentos. Luego nos dicen que identifiquemos dos variables aleatorizadas y justifiquemos la respuesta. Y acá básicamente para identificar estas otras variables, que son las aleatorizadas, que es lo que yo quiero definir, sí les puede ayudar mucho identificar dónde introducimos azar. Y ahí en este caso introdujimos azar, en el ordenamiento de las corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, a partir de eso tendríamos que preguntarnos cómo este ordenamiento de las corridas experimentales ayuda a aleatorizar variables que pueden afectar a mi respuesta. ¿Ya? Entonces, para esto podríamos pensar que la respuesta, como es una composición, ¿ya? Esta composición es consecuencia entonces de la reacción química, y en la reacción química influyen un montón de factores. Dentro de estos, por supuesto, la variable es controlada, pero hay otros factores que influyen. Por ejemplo, el tiempo de la reacción química, los materiales, por ejemplo, catalizador, por ejemplo, la materia prima, y por supuesto la persona que va a hacer estos análisis y la persona que va a medir luego. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando hacemos un ordenamiento aleatorio, lo que vamos a hacer es que vamos a aleatorizar el efecto de alguna de estas variables. ¿Ya? Y como no tenemos más información, vamos a tener que pegarnos un supuesto, pero ese supuesto nos puede, por ejemplo, podemos relacionárselo con las habilidades que tienen las personas que van a hacer este estudio. Porque, por ejemplo, si este estudio se va a realizar en un solo turno, ¿ya? Entonces probablemente la misma persona va a estar a cargo de los 20 ensayos, y entonces con esto aleatorizaríamos el cansancio asociado a la persona, ¿ya? Porque va a afectar de la misma manera a los dos tratamientos. Y por ejemplo, si este estudio se hace en varios turnos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aleatorizar
la persona que va a trabajar o el turno que va a trabajar en los tratamientos A y B, con el objetivo de que si es que un turno es mejor que el otro, eso no sea fuente de sesgo, porque el turno mejor va a trabajar tanto con materiales A como materiales B. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos dos variables aleatorizadas que les comento yo, cansancio, por ejemplo, y habilidad, dependiendo si es con un turno o con varios turnos, asociado a el efecto que tiene la aleatorización en el orden de las corridas experimentales. ¿Ya? Luego dice, identifica dos variables que debiesen bloquearse. Ya, entonces del análisis experimental podríamos decir, bueno, la verdad es que podríamos bloquear varias cosas, pero podríamos partir identificando que debiésemos bloquear, por ejemplo, el tiempo. ¿Ya? Asegurándonos de que el tiempo no genere, por ejemplo, un problema en el análisis. ¿Ya? Y esto generalmente, como hay veces cuando los procesos que son de esta manera tienen distintos tiempos, lo que se puede decir es que tengamos un tiempo que para ambos casos sea un tiempo que tiende a infinito, o sea, que la reacción llegue a completitud. Entonces, en ambos casos decimos, lo vamos a hacer eso. Dice, Francisco me pregunta, ¿y la composición inicial de la materia prima podría considerarse como variable aleatorizada? Sí, podría considerarse, pero igual, Francisco, tampoco es tan así, porque la verdad es que no es que nosotros decidimos azarosamente la composición de la materia prima. Ocupamos un procedimiento que toma datos históricos, pero nosotros no decidimos azarosamente esos 10 escenarios. Esos 10 escenarios fueron escogidos con un objetivo que no es azaroso, que es básicamente que represente las condiciones más frecuentes de operación. Entonces, en ese caso, no lo veo mucho como una variable aleatorizada. Sí, quizás podría ser una variable aleatorizada si es que, por ejemplo, estas 10 escenarios que vamos a preparar, no los puede preparar una sola persona. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos, no sé, de alguna forma aleatorizar quiénes van a preparar los distintos escenarios. O, por ejemplo, Francisco, también lo que podríamos hacer es aleatorizar el orden de preparación de los escenarios. ¿Ya? Pero en este caso, solamente la composición inicial, la definición de la composición inicial, no es una variable que podemos aleatorizar, porque de hecho la decidimos con un objetivo distinto a un objetivo aleatorio. ¿Ya? Entonces, ojo con ese dato, ya que ese dato es bastante relevante. No sé si ahí me están viendo. Sí. Ya. Ahí Francisco le quedó claro. Gracias por su pregunta. Entonces, luego dice, y acá es una pregunta súper interesante, dice, para evaluar el efecto que tiene la variable controlada sobre la respuesta de interés, ¿qué análisis hay que aplicar? ¿Pareado o no pareado? Justifica tu respuesta. Si tu respuesta es pareado, indica qué variable se mantiene fija dentro de cada bloque o cada par de experimentación. Y espero que luego de haber conversado acerca de esto, ya por ejemplo seamos capaces de identificar que en el procedimiento experimental, ¿ya? Y por ejemplo viendo la tabla de datos también, lo que hicimos fue generamos distintas soluciones y esas soluciones las sometimos a dos tratamientos. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos, la generación de distintas soluciones tiene como objetivo definir condiciones iniciales que representen la heterogeneidad de nuestra materia prima inicial. ¿Ya? Entonces, de antemano sabemos que nuestras materias primas, nuestros 20 experimentos o nuestras 10 materias primas son distintas. Por lo tanto, si es que hacemos un análisis no pareado, ¿ya? Lo que podríamos provocar es aumentar la dispersión de los datos debido a que las soluciones son distintas. Entonces, esa solución distinta genera dispersión, ¿ya? Entonces, como las soluciones distintas generan dispersión, planificamos nuestra experimentación de tal manera de eliminar o bloquear esa dispersión, generando entonces pares de datos, los cuales mantienen fija la característica de la materia prima. Entonces, desde ese punto de vista, como sabemos que la materia prima es distinta, no es aleatorizada, ¿ya? Pero sí, como me preguntaba Francisco, porque no la aleatorizamos, pero sí es distinta. ¿Por qué? Porque depende del escenario que estamos probando. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿ya? Nuestra materia prima, que es distinta, generaría entonces ruido extra a mi análisis, lo que implicaría que si hago un análisis no pareado, tendríamos una desviación estándar,
la cual podría hacer que el T0 fuera chico, pero chico asociado fundamentalmente al denominador, porque nuestra dispersión es muy grande, asociado fundamentalmente a esta diferencia en las soluciones. ¿Ya? Entonces, para eso lo que tendríamos que hacer es un análisis pareado, ¿ya? Y ese análisis pareado lo que haría entonces sería evitar ese tan grande, y entonces generaríamos un T0 que debiese ser más grande. Y con ese T0 más grande podríamos mejorar la resolución de nuestro instrumento, de nuestro análisis, y quizás ser capaces de rechazar la hipótesis nula porque observaríamos una evidencia más, menos dispersa, podríamos decir así. ¿Ya? Entonces, el análisis que habría que hacer sería pareado. ¿Y qué variable se mantiene fija dentro de cada bloque de la experimentación? La variable que se mantiene fija sería la composición de la materia prima. Porque ahí vamos a hacer el par, por lo tanto la composición de la materia prima se mantiene fija, se bloquea entre cada par. ¿Ya? Y por último, dice, antes de comenzar los experimentos, usted debe exponer su planificación a la gerencia de la compañía. Entonces, una de las observaciones que le hace el gerente de operaciones tiene que ver con el paso 1 y 2 de la experimentación. Entonces, nos vamos de nuevo al paso 1 y 2. Permiso que voy a borrar acá para nuevamente tener esto. Paso 1 y 2. Aquí estamos enfocados. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta persona? ¿Ya? Esta persona nos dice, tener 10 materias primas distintas generará mucha variabilidad en los experimentos. Sí, tiene razón. ¿No es cierto? Eso es verdad. Lo que podría afectar o lo que va a afectar a los resultados. Entonces, para evitar esto, es mejor preparar una única solución con la concentración promedio de agua y ácidos grasos libres y usarla como materia prima para los 20 experimentos a realizar, 10 con cada proceso. O sea, lo que nos dice este señor ya es que esto que yo estoy haciendo genera ruido, porque efectivamente la materia prima es muy dispersa, por lo tanto aumentará la dispersión de mis resultados. Entonces, en vez de hacer eso, el señor me dice, toma un promedio de los datos históricos, entonces obtén una concentración de agua promedio y una concentración de ácidos grasos libres promedio en la materia prima y prepara una única solución grande. Y esa solución grande luego divídela en 10 partes, en 20 partes iguales, perdón, voy a poner acá, 20 partes iguales, y esas 20 partes iguales luego aleatoriza cuando son A y B. Entonces, si observan, la diferencia es importante, porque en un caso estoy considerando 10 escenarios y en el otro caso estoy considerando solo uno, que es el escenario promedio. Pero tiene una justificación, él dice porque de esa forma vamos a mantener la concentración de la materia prima fija. Y entonces vamos a reducir su ruido. Entonces, a partir de eso lo que nos piden es justificar la propuesta de experimentación presentada por nosotros, o sea, por todo lo que les acabo de mostrar, explicando la ventaja esperada en considerar distintas concentraciones en la materia prima y cómo se evitará el posible aumento en la variabilidad de los resultados experimentales, en este caso asociado a las diferentes composiciones de las materias primas. ¿Ya? Y acá la respuesta tiene que ver con lo que se lee en el documento, que es, ¿por qué yo estoy haciendo esta propuesta de definir distintas materias primas? Fundamentalmente porque nuestro proceso tiene una materia prima que es muy diversa. Entonces, la idea es comprobar que en todos los posibles escenarios, ¿ya? Yo soy capaz de, que en todos los posibles escenarios, que son los más frecuentes desde el punto de vista histórico, yo voy a observar un cambio de manera significativa en mi respuesta de interés, en este caso la composición de jabón y de glicerol. Ese cambio que yo estoy observando, ¿ya? Debiese ser válido para todos los escenarios. ¿Por qué? Porque mi materia prima es diversa. Distinto sería que mi materia prima fuese homogénea. Por ejemplo, una materia prima pura, un compuesto puro. En ese caso, claro, siempre es el mismo, siempre tiene la misma característica. Pero si es que nuestra materia prima es diversa, entonces la idea sería intentar planificar un experimento de tal manera de considerar todos estos posibles cambios, todos estos posibles escenarios en los cuales estamos sometidos nuestro proceso habitualmente. Y demostrar entonces que en todos estos escenarios, o en un porcentaje significativo de ellos, ya, lo que vamos a observar es que el efecto
de cambiar de tipo de reacción afecta a mi respuesta de interés. Entonces, mi justificación de por qué hago esto tiene que ver con la heterogeneidad de mi respuesta, de mi materia prima, perdón. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, esa es mi justificación. Y ahora, para decirle a la persona que me está haciendo un comentario, porque yo estoy exponiendo esto en frente a un conjunto de personas que son las personas que toman decisiones económicas. ¿Ya? Yo como ingeniero técnico, en este caso, ingeniera técnica de la parte de innovación, lo que estamos es proponiendo una metodología. ¿Ya? Y esto, para que se hagan una idea, en la minería es súper común de que están probando continuamente nuevas propuestas, nuevos escenarios, nuevos tratamientos, por lo tanto, para poder mejorar. Y justamente en la minería obtenemos esta situación donde tenemos una materia prima muy diversa. Por lo tanto, es una buena idea generar un experimento que considere todas las posibles combinaciones de materias primas y entonces tomar en cuenta la diversidad de la materia prima, pero planificar un experimento de tal manera de que esa diversidad no afecte de manera dramática a mis datos, aumentando mucho la dispersión de los resultados. Y para eso entonces el plan experimental consiste en generar bloques en los cuales esta fuente de dispersión, este tipo de solución, se va a trabajar con dos tipos de tratamiento distintos. Y luego vamos a hacer un análisis pareado para de esa forma reducir el efecto de esta dispersión, que es justamente la respuesta a esto. ¿Cómo vamos a evitar el posible aumento de la variabilidad de los resultados experimentales? Mediante esa planificación, lo cual lleva a definir un análisis pareado. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos respondidas las preguntas más relevantes, porque a partir de ahora, el test de hipótesis es trivial. ¿Y cuál es el test de hipótesis? Básicamente, un test de hipótesis o un intervalo de confianza, da igual, un procedimiento de inferencia que básicamente me va a permitir identificar si es que es posible recomendar un cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuevamente, se los dejo planteado y luego les subo una cápsula ahí con la resolución, pero se los dejamos planteado, donde tendríamos, si trabajamos con test de hipótesis, tendríamos que definir, por ejemplo, una variable, que en este caso sería de diferencia, ¿ya? Y fíjense que acá vamos a tener dos diferencias. Diferencia para la concentración del jabón y la diferencia para la concentración del glicerol, porque tenemos dos variables dependientes. Y esta diferencia la podemos definir entre la composición de A o B o al revés, B o A, da igual. Por ejemplo, si definimos la diferencia entre A y B, entonces la vamos a definir como la composición del jabón usando el tratamiento A menos la composición del jabón usando el tratamiento B. Y lo mismo haríamos para el glicerol. Lo definiríamos así, la composición. Ya sería la composición, en este caso, del glicerol para el tratamiento A menos para el tratamiento B. ¿Ok? Y acá, ¿qué haríamos entonces con esta definición, que sería lo que me permitiría asociarlo a un análisis pareado? Luego tendría que poner acá entonces lo que quiero comprobar, H1, y lo que no voy a poder rechazar. Y lo que quiero comprobar para cambiarme de metodología es que efectivamente la composición de las impurezas disminuya. Por lo tanto, me gustaría que la media de las diferencias fuese en este caso mayor que 0. Porque si es mayor que 0, compruebo que el nuevo método produce composiciones de el jabón y el glicerol más bajas, versus la hipótesis nula que siempre es con igual. Y acá tendríamos que hacer dos tratamientos, o sea, dos test de hipótesis. Uno para el jabón y otro para el glicerol. Uno para el jabón y otro para el glicerol. Entonces, básicamente sería una inferencia desde hipótesis de un lado, ya en lo cual tendríamos que hacer primero diferencias solo con las concentraciones, y fíjense que estas diferencias van a ser diferencias manteniendo en este caso el escenario fijo, porque en ese caso lo que hacemos es bloquear la solución. Entonces sería desde 1 hasta 10 y desde 1 hasta 10. ¿Ok? Entonces, ahí está planteado básicamente el análisis que habría que hacer, la inferencia, y lo que voy a hacer en un video que les voy a subir durante el día es básicamente resolver este problema en Excel para que ustedes puedan luego apoyarse para ustedes también hacerlo. De todas maneras, les pido que igual lo intenten resolver ustedes, porque en este momento ya pasa a ser aplicar
las ecuaciones que ya están definidas en todas las clases que hemos realizado, más las ayudantías, ¿ya? Pero lo interesante de todo esto es la primera parte, ya que es fundamentalmente todo el análisis experimental que nos lleva a esto, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la clase justo son las 10:45. Quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta que quieran hacerme antes de cerrar la sesión. Sí, No, profe. dígame, Diego, cuénteme. Los controles que íbamos a tener antes del certamen, ¿cuándo van a Sí, ser? se los voy a subir hoy día. ¿Y va a haber una fecha de entrega o son en un día específico? No, básicamente, bueno, igual se los comenté en la clase pasada, pero se los comento de nuevo. No, los controles los voy a subir y van a tener plazo hasta la hora antes del certamen. Ah, ya, perfecto. Sí, eso es. Usted use su tiempo, organícese, planifíquese. La idea es que les aconsejo primero estudiar y luego hacer los controles, ya para que vayan evaluando qué tal les va. Porque los controles tienen feedback, ya, o sea, son preguntas de respuesta, o sea, de respuesta múltiple o de, bueno, algunos valores, y si uno se equivoca te va diciendo, mira, ¿sabéis que no? Esto es, fíjate en esto. Entonces, básicamente, la idea es apoyar el estudio con hacerlo de tal manera de poder ir aprendiendo y que entonces para el certamen lleguen súper bien. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Eso, ya, que estén muy bien. Si no tienen más preguntas, entonces les doy las gracias por su conexión y por su participación, por las preguntas sobre todo, y nos vemos el próximo viernes. Nos oímos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Que les vaya muy bien.